de las personas. Claro, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de otro tema que impacta mucho en la comunidad tucumana, que es el caso de la denuncia del juez Pedicone contra el vocal de la Corte, Daniel Leiva. Y lo vamos a hacer con nuestra compañera Irene Benito. Ella es una de las integrantes de este equipo de investigación periodística que está integrado por Irene, Álvaro Urane y Federico Van Mameren, que están trabajando con esta información muy seriamente y realmente de una manera que nos parece muy buena. Así que vamos a conversar con Irene para que nos cuente algunos detalles más y también nos ayude a contextualizar y entender todos los detalles de esta causa, que es bastante compleja, porque no tiene que ver solamente con los audios, sino que también nos podemos remontar un poquito para atrás para entender un poco más la trama de lo que está pasando. Irene, ¿cómo estás? Hola Irene, buen día. Buen lunes. Hola Carolina, buenos días a la audiencia. Bueno, Irene, contanos, cuáles son las repercusiones y qué estás viendo vos a partir de que se conocieron los audios a través de la Gaceta, ¿no? Bueno, ha sido realmente una jornada intensísima, diría yo. Finalmente los audios que habían sido mencionados en la denuncia del juez Pedicone y que él se había comprometido a aportar a la justicia cuando lo citaran, terminaron siendo difundidos a través de nuestras plataformas. Sí. Esto creo que de una manera hay que mirarlo como un estado de cosas, ¿no? Pedicone el día viernes había dicho que la justicia no le daba garantías para que él depositara, digamos, sus originales, lo que él considera que es su prueba más contundente contra el vocal de la Corte, en manos del Ministerio Público Fiscal y eventualmente de el juez que tendría que abrir una investigación jurisdiccional. Entonces, él ya había anunciado y daba 24 horas para que le ofrecieran, digamos, certeza de transparencia y de publicidad, y que si no, él iba a la prensa y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto es lo que finalmente ocurrió. Sí. Por lo que, según lo que él digamos, va contando, no ha tenido contactos de parte del Poder Judicial. Sí. Entonces, digamos, decidió terminar con este suspenso que se había generado alrededor de si los audios existían o no existían y darlos a conocer. El diario los sacó, digamos, de manera exclusiva a partir de las 11 de la mañana. Hubo 2 formatos que nuestras audiencias pueden todavía oír. Uno es una serie de tres podcasts, y luego también hemos presentado los crudos, o sea, es decir, los archivos tal y cual han sido recibidos. Y a partir de entonces, ya la información circuló y se repercutió en otros medios y en medios nacionales incluso, que hicieron, yo estaba viendo ayer, esto es un detalle, pero es llamativo, que incluso, digamos, es como que sacaron un poco más de ruido de los audios y transmitieron, digamos, se pueden escuchar muchas más cosas quizás. Y es muy interesante ver el trabajo que cada medio ha hecho con esto, ¿no? Irene, discúlpame, Irene, quería una pequeña acotación, discúlpame. Sí. ¿Por qué es que Pedicone dice que no confía en la justicia? Porque acá hay también una cuestión y un debate paralelo que tiene que ver con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, la fecha donde Pedicone hace la denuncia y lo que termina resolviendo el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Así es. Eso por ahí para dar un contexto y que por ahí la gente entienda por qué toma esta decisión Pedicone. Pedicone dice que no confía en la justicia porque él presentó su denuncia el 1 de septiembre. Sí. Ese día, la comunidad recuerda, entró en vigor un cambio procesal penal que viene siendo de alguna manera postergado desde el año 2017. Claro. Que implica, para explicarlo en 2 palabras, pasar de una investigación escrita y, entre comillas, secreta, ¿sí? A otra oral y pública. ¿Sí? Ese es más o menos el cambio. Pedicone entendía que su denuncia debía ser procesada con el régimen nuevo. Sí. ¿Qué ocurrió? El fiscal Daniel Marrancino, que está reemplazando a Edmundo Jiménez en el Ministerio Público Fiscal, resolvió que esto sea tramitado con el esquema anterior, fundándose en una ley que dice que, como los hechos son anteriores al 1 de septiembre, tienen que ir al esquema de conclusión de causas que se armó, que es un esquema que trabaja con distintos mecanismos que, por lo menos en lo que ha sido las causas, digamos, de funcionarios públicos o de hechos de corrupción, no han dado resultados. O sea, han sido 30 años de impotencia.
Claro, Entonces, claro. Pedicone no quiere, digamos, él plantea que él no quiere este antiguo sistema con resultados que él ya cree que Sí. van a suceder. Él quiere que se esclarezca esto con el nuevo mecanismo que, bueno, que por lo ¿Quién menos va a decidir hay que eso, probarlo, Irene? ¿no? ¿O en qué momento se va a decidir justamente eso? Bueno, esto es que ya el fiscal Marrancino ya ha hecho un movimiento Claro. allí y ha derivado la causa a la fiscal Mariana Rivadeneira, Sí, sí, sí. que Mariana Rivadeneira es una pieza central acá porque tanto en el esquema nuevo como en el código nuevo como en el código viejo, ella es la que tiene que tener la causa, ¿no? En su doble carácter de fiscal regional Sí. en el código nuevo y de fiscal de delitos complejos en el anterior. Ella está en posesión del legajo hoy por hoy, digamos, de las actuaciones. Allí, el día viernes, ha trascendido que se presentó el secretario Valladares a desmentir la Sí. fe pública del acta que Pedicone había adjuntado a su denuncia original, donde el secretario contaba que él había escuchado la conversación, la primera conversación de supuestamente ocurrida entre Pedicone y Leiva, donde ellos quedan para verse en un bar, y luego también en esa acta aparece que Pedicone dice: yo voy a denunciar esto cuando me desprenda del caso Bussi. Y eso, según Sí. Pedicone, ocurrió justamente el 1 de septiembre, Claro. cuando él ya dejó de tener, digamos, Injerencia. acceso al expediente, porque él se pasa al nuevo código, Claro, a trabajar en el nuevo código, ¿sí? Bien. Irene, ¿qué opinas de las declaraciones, por ejemplo, de Esteban Jerez, del defensor Leiva, que dice que estos audios, bueno, no son reales, que la reunión tal no existió, que se reunieron muchas veces, y todas estas repercusiones que se están generando? A mí me parece que Esteban Jerez no ha dicho nada que no haya dicho su cliente antes. O sea, Sí. de alguna manera ya en el diario del domingo, en la edición dominical nuestra, el vocal Leiva ya había manifestado que él se daba por satisfecho con la retractación de Valladares, que para él eso ya demostraba que la denuncia era falsa y que un juez que había sido capaz de falsear una denuncia también era capaz de fraguar los audios. Desde ese punto de vista, la declaración de Jerez, que ratifica la postura que había manifestado Leiva el día sábado a la Gaceta, ya, digamos, eso ya se conoce. Yo creo que lo sorprendente para mucha gente es que justamente sea Jerez el abogado defensor de Leiva. Claro, justamente por su rol previo, ¿no? Por el que lo conocemos todos. Sí. Recuperar un poco el comentario que esto ha generado, mirar los foros de opinión, mirar las redes sociales, te das cuenta que lo que a la comunidad le ha sorprendido es la aparición de Jerez realmente. ¿Por qué Jerez? ¿Por qué? Es la pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? ¿Por qué Esteban Jerez? ¿Qué vínculo hay ahí? Bueno, realmente yo creo que ahí nosotros podemos simplemente hablar de lo que vemos. Sí. Digamos, no podemos saber cuál es finalmente la relación entre ellos y la razón última para que se haya configurado esta defensa, ¿no? Lo que yo sí creo es que a lo que sorprende es que Jerez es un hombre identificado con la experiencia de la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, recordemos que él en 2005 se va de esa oficina, sí, claro, para dedicarse a la política. Y ha hecho toda una carrera pública fundada en justamente el esclarecimiento de las denuncias contra funcionarios. Sí. Acá hay un funcionario denunciado y él, bueno, está actuando como defensor de ese funcionario. Claro. Lo cual, digamos, para algunos es síntoma de que de la inocencia de Leiva, y para otros es síntoma de otra cosa. Claro. ¿Sí? De una especie, lo que se está viendo, ¿no? De lo que se está comentando, de lo que estamos leyendo, de una suerte de traición, claro, de ciertos principios hacia su compromiso con digamos, la dilucidación de estas denuncias. Claro. Ahora también yo quisiera hablar con ustedes sobre algo que publicó en el panorama de hoy, que pueden consultar nuestras audiencias, que tiene que ver con un costado que no se ha analizado aún y es preocupante y muy grave. ¿Qué pasa con las vidas de los que están implicados en este conflicto tan visceral y realmente tan crítico para la marcha de las instituciones? ¿Qué pasa con la vida de Pedicone y de su entorno familiar y la vida de Leiva y su entorno familiar? Sí.
por lo que sabemos, no se ha activado ningún mecanismo para proteger las integridades de ambos. Y realmente esto es muy llamativo y nos tiene que hacer pensar, porque corren mucho peligro. El peligro de Pedicone es evidente. Él es el que ha denunciado, él es el testigo privilegiado, él es de alguna manera el que ha saltado, ha expuesto una situación realmente muy difícil de presiones internas en el Poder Judicial que hay que esclarecer, ¿sí? Sí. Entonces, el peligro que corre Pedicone es evidente. Cualquier fanático que se sienta agredido por esta denuncia puede intentar hacerle daño a él, a su familia, amenazarlo, etc. Y el peligro para Leiva es igual o mayor. Sí. De alguna forma, por lo que vemos en el currículum de Leiva es una persona que, digamos, ha estado permanentemente en contacto con gente muy poderosa o que realmente ha tenido, digamos, mucha participación en la vida pública tucumana y puede estar interesada o puede tener temor de que Leiva diga cosas que ellos preferirían que permanezcan ocultas. Irene, te quería consultar, porque el miércoles pasado cuando estuviste en Panorama Tucumano con Álvaro Aurane, y te preguntaba justamente, Federico, qué podía pasar con todo esto, en qué iba a terminar. No se habían conocido los audios todavía y en su momento, bueno, quedaba cierta desesperanza porque pensábamos y decíamos, bueno, nada o muy poco puede llegar a pasar con el esclarecimiento de todo esto. ¿Seguís pensando lo mismo? ¿Qué crees que puede llegar a suceder en los próximos días? ¿A dónde están las claves quizá para desentrañar toda esta situación? Carolina, yo también me quedé pensando en esta pregunta, ¿no? El domingo hemos publicado una entrevista a María Sáenz Quesada. Sí. José Lázaro, por cierto, me ayudó mucho y le agradezco públicamente. María Sáenz Quesada dice que la pandemia es la gran desmentida a esa idea de que nunca va a pasar nada. Yo creo que uno no debe tratar de adivinar el futuro. Uno tiene que construir el futuro y a partir del presente, de actos del presente. A nosotros como periodistas nos toca contar el desarrollo de este conflicto y contar sus derivaciones y contar sus implicancias y contar sus repercusiones. Nos toca simplemente dejar que las instituciones actúen y que el sistema republicano se manifieste. Y nos toca también, desde este punto de vista, ir viendo qué sucede con las reacciones que tienen que darse. Por ejemplo, hoy es un día muy importante para saber si esto que ha dicho el Colegio de Abogados va a suceder o no, acerca de que los jueces, tanto Pedicone como Leiva, deberían sacar licencia. Porque realmente es tan grave lo que se ha planteado, que dice el presidente del Colegio de Abogados, Marcelo Vilone, es necesario para cuidar las instituciones que ellos se aparten, que ellos tomen distancia. Ellos están, digamos, en sus cargos y eso puede implicar, de alguna manera, excesos o puede implicar obstaculizaciones para llegar a la verdad. Claro. Entonces, es importante que los dos mediten y reflexionen sobre dar un paso al costado temporariamente hasta que esto se aclare. Por ejemplo, eso es algo que vamos a ver si sucede hoy o no. Bien. Bien, Irene. Irene, gracias. Como siempre, muy claro tu explicación y vamos a seguir en contacto y los vamos a seguir leyendo y muy atentos a toda la información que vayan dando. Gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Un Bueno, beso grande, gracias. Irene Benito, ella es periodista de La Gaceta, columnista política de Nuestro Diario e integra este equipo de investigación junto con Federico Van Mameren y Álvaro Aurane, que están siguiendo muy de cerca todo este caso que vincula a Pedicone